Dándoles como siempre una cordial bienvenida a todos ustedes y a todos los curiosos que quieren saber cómo recibimos nuestro dinero de Accent en Colombia. Pues yo les voy a explicar algunas razones, algunas cosas, cómo se hace, cómo podemos hacerlo, pero también en el lapso que llevo algunos errores que no podemos cometer. En este caso, por ejemplo, estamos en el homepage de Google Ads y aquí nos muestra entonces el resultado de dónde vienen nuestras ganancias y de cuáles podemos ganar. Si creamos contenido o videos para YouTube, si escribimos artículos en un sitio web o si hacemos aplicaciones. Sí, de esas tres formas podemos ganar, no hay más. O bueno, puede que hayan otras que todavía no haya descubierto. Si estas le aparecen en cero es porque aún no tiene un sitio, en este caso como el que ya tengo, ¿sí? Y que ponemos publicidad y que por ende entonces por este generamos o ganamos por la misma publicidad que nos aparece. Aquí entonces nos muestra el saldo final que se va arrojando cada mes, ¿sí? Y que estamos entonces generando, que estamos ganando desde otras fuentes, en este caso como lo hacemos de YouTube. Porque me enredo, porque me estoy enredando. Bueno, vamos a continuar. Aquí, si ustedes se meten automáticamente en pagos, aquí entonces nos acumula y aquí ponemos el formato de pago. Antes de continuar, hay algo que quiero aclarar. Por ejemplo, yo me demoré alrededor de 6 meses para poder monetizar. 2. Que cuando lo hice me demoré 3 meses porque el PIN nunca llegó, jamás llegó hasta mi casa. Pero ¿qué sí pasa? Aquí detrás de mí, donde estoy yo, aquí atrásito, por ejemplo, ahí es donde nos aparece si estamos solicitando el PIN por primera vez. Lo pedí 3 veces y a la 4ª vez, que fue en el tercer mes, ya finalizando, el mismo Accent nos da la opción o nos dice de que si nunca llegó, ellos nos mandan algo al correo que luego nosotros entonces haremos o ponemos. No voy a hablar del tema porque usted puede buscar el video y luego lo puede hacer si es su caso, ¿sí? Si así no le llegue el PIN, no se preocupe, Google mismo da la solución. Entonces, continuando, ahora sí nos vamos a ir en pagos. Si ya tiene el acumulado, si ya puede hacerlo, nos vamos a ir aquí a administrar pagos. Antes de administrar pagos, le quiero explicar 2 de las tarjetas que yo utilizo, o que una de esas estoy utilizando y por qué tengo la otra. En este caso, por ejemplo, esta de Bancolombia, puede ser que por la luz neón ni se vea, sea transparente. Vamos a ver, se ve hasta azul. En este caso, esta es de las primeras o más fáciles que puede sacar o que uno puede tener. Por ejemplo, si usted quiere sacarle desde internet y no tiene ninguna cuenta Bancolombia, puede hacerlo, le llega a su casa, ¿sí? Cobran 6.000 pesos, esta es la más barata, cobran 6.000 pesos de cuota de manejo, cobran interés por transferencia internacional y esta venía con un seguro que al mes me di cuenta y le pude quitar. Y si va a cobrar en cajeros le van a cobrar, pero en sucursales o lugares a la mano no, o multipagas no hay problema. Esta es Colpatria, es muy buena. ¿En qué sentido? En que esta no le cobran nada, ni por retirar, ni por mover, ni por pasar, y mucho menos por recibir transferencias internacionales como la que hace Google. Y ¿cuál es el único impedimento de esta? Que debe esperar alrededor de 3 a 4 meses para que sea habilitada y pueda recibir transferencias internacionales, ¿sí? Y que se pueda beneficiar. Mientras tanto, esta es la primera. Si tiene otra, pues también puede hacerlo y se puede beneficiar de ella. Ahora aquí es donde hay unos detalles que todos nosotros debemos tener en cuenta a la hora de vincularla, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos en estas 2 opciones, nunca voy a poner cheque porque el cheque se demora. Aparte que se demora un mes para que Google nos pague, con el cheque se demora casi otro mes. Entonces, por favor, no lo vaya a hacer. Vamos a agregar nuevos detalles de transferencia. En este caso vamos a poner el NID. No se preocupe, todos esos detalles de la tarjeta Bancolombia, que es la primera y la más fácil, yo se los voy a dejar en un link para que esté todo bien recopilado y bien informado para que usted se entere de cómo lo puede hacer. En el caso del NID es el número de registro internacional que tiene Bancolombia o todo otro banco. Si lo va a hacer con Colpatria ya la tiene, pues también, o con otro banco, puede buscar el NID del banco el que usted vaya a utilizar. Nombre de cuenta, en este caso es cuenta de ahorros, aquí ya me va apareciendo lo que ya tenía. Nombre de banco, este sí que es importante. ¿Por qué? Porque yo cuando puse esta, yo ponía Bancolombia o puse Banco Bancolombia y ese no es el nombre de él, menos en transferencias internacionales. Por ende, se me demoraba o a veces ni siquiera me llegaba y se me demoraba 7 días más y ya estaba empezando el otro mes y se me demoraba para pagarme. O sea,
sabemos de que Google paga los 21 y como no lo hacía así, no me llegaba al 22, sino que como ahora, sino que me llegaba para el 30 o el primero del otro mes y era frustrante. Pero en este caso es importante que lo sepa. Si va a poner la de Bancolombia, es Bancolombia S.A. Si es otro, investíguelo, pregúntelo. Lo mismo sucede con el código SWIFT. Si usted lo busca en Google, código SWIFT de banco, etcétera, el que usted vaya a poner, pues automáticamente le aparece. Es Coloco BM. Por lo general nunca pido que pongan el XXX, que también se puede poner, pero no es necesario, ya vi que no es necesario. El número de cuenta. Aquí hay algo que tener en cuenta de la cuenta, como buenos colombianos que repetimos. Por ejemplo, en el caso de la de Bancolombia, ¿qué sucede? Cuando nos dan la tarjeta, en este caso, en esta, me dieron un montón de papeles que venían dentro de ella. Y entre esos había este que vienen los 11 números, donde siempre si vamos a recargar o vamos a pagar, a ese número es el que vamos a recargar, no el de la tarjeta. El de la tarjeta solo es para comprar. Estos 11 números que aparecen aquí son los 11 números que vamos a poner aquí. Siempre son 11 números. Esos 11 números los ponemos aquí, lo mismo que en la parte de abajo. Pero ¿qué sucede con la de Colpatria? Y que me di cuenta que esta no me dieron nada, ningún papel, no me dieron nada. También me dieron la plataforma que ahorita les voy a mostrar, de la sucursal virtual, y en esta solamente me dieron la tarjeta, pero en el respaldo sí trae los 11 números que son los que vamos a poner aquí, y es importante que lo sepamos. Nunca son los 16 números de la tarjeta con la que usted compra en internet. Una vez los ponemos automáticamente, entonces ya estando todos los datos bien verificados, mírelos bien para que si le genera el 21, el 22 le pague, como ya le voy a mostrar. Le vamos a dar en guardar. En este caso no voy a dar en guardar, voy a dejarlo así y me voy a ir en este caso ya mismo a la sucursal virtual, donde les voy a mostrar cómo llegan los pagos y en este caso cómo podemos hacerlo para que nos llegue directamente al disponible a nuestra tarjeta, o si queremos esperar. Entonces voy a entrar y nos vemos dentro de la plataforma. Ya ingresé a la plataforma sucursal persona de Bancolombia y aquí en el homepage donde podemos hacer muchas cosas, pero en este caso vamos a ser concretos en cuanto a la transferencia, porque eso es lo que vinimos, ¿cierto? De cómo la recibimos de Google. Aquí está el disponible que manejamos en la tarjeta, que tenemos y que también la manejamos desde la aplicación y es muy buena. Pero si vamos a recibir transferencias internacionales, siempre debemos hacerlo desde un PC o un computador. Si hacemos aquí, en la tercera opción aparece transferencias, pero también luego aparece transferencias internacionales. Entonces le vamos a dar en recibir. En recibir, automáticamente esperemos que me cargue, porque como Bancolombia han cambiado sus colores y muchas cosas, pues bueno, sí me dejó. No hablemos mal del banco. Aquí, espere, yo me muevo un poquito, porque aquí les estoy tapando lo que también les interesa ver y saber, porque la pasta es la que nos habla, ¿cierto? Es la que nos motiva a seguir trabajando y haciendo esto. Ya me moví y si ustedes ven, por ejemplo, aquí me aparece el valor de cada mes de lo que me iba llegando, quién lo mandaba, Google Advertising Payment y las fechas. Si ustedes ven la última aparece el 22, ¿por qué? Porque ya solucioné eso y cada 22 automáticamente me llega. El 24 de mayo me llegó porque creo que esos días eran un fin de semana y automáticamente eso es importante saberlo. Si es 21, es un viernes o hay un día festivo después del 21, por ejemplo en Estados Unidos, nos llega corrido el día festivo. Para explicarme y no enredarme y que me entiendan, si el viernes es 21, se genera el pago, no nos va a llegar hasta el lunes 22, 23, 24, porque esos días Google o esas plataformas no trabajan, entonces nos vienen llegando el lunes para que no se vaya a preocupar y automáticamente nos llega, porque ya lo he hecho como les estoy mostrando. Entonces aquí, por ejemplo, en otras plataformas como Colpatria también hay que entrar desde su homepage o su sucursal virtual, y aquí nos aparecen las opciones. Por ejemplo, si aquí podemos modificar qué es eso de bono automático o abonado. En bono automático, en este caso, es que si el dinero me lo manda Google, aquí él automáticamente ¿qué hace? Lo pasa. Si hoy el dólar está al 3.600, ahora buena le dio por el vecino a hacer bulla. ¿Y qué sucede? Que el abono automático me pasa automáticamente, valga la redundancia, el dinero a mi tarjeta y pues ya le empiezo a disfrutar. Si no, como lo tengo aquí abonado, me llega aquí. ¿Y cuál es la opción para dejarlo así?
de que si hoy el dólar está a 3.600 pero mañana amanece 6.650, entonces pues son 50 pesos más, y si es una buena cantidad pues puedo hacer el cambio. Eso ya depende, eso es algo personal. A mí me gusta uno automático y así lo he estado dejando. Entonces digamos que de esta forma podemos hacerlo, y cada mes empezamos a generar o a recibir dicho dinero. Eso sí, si tiene alguna inquietud en cuanto a esta y se le ha demorado, puede dejarlo, porque ya pasé por todas y ya no tengo ningún problema y cada mes me está llegando. Y por supuesto en la de Colpatria pues también puede solicitarla desde ya mientras pasan los días. Eso sí, puede guardarle así sea 5.000, 10.000 pesos mensual para que la tarjeta no se vaya a cancelar hasta que ya pueda recibir giros internacionales. Y después no se preocupen que también puedo explicar dentro de ya casi cómo podemos recibir dicho dinero. Bueno, y creo que no siendo más, vamos a dejar entonces hasta aquí. Si tiene dudas puede dejarlas. Si usted es el curioso que vino a ver el video y quiere saber cómo se genera, pues también puede hacerlo, ingresar a mi sitio web alejorodriguez.com, donde en este caso pues también estoy explicando, enseñando o prestando el servicio a otras personas que también pueden hacerlo y pueden generar ese tipo de dinero. Entonces, no siendo más, soy Alejo Rodríguez, su servidor. Una vez más, deje sus inquietudes y nos vemos simplemente en un próximo video.